ver la grandeza de un pensador, primero debemos sumergirnos en el suelo que lo vio nacer y en la época que desafió su intelecto. Antenor Orrego Espinosa nació en la hacienda Montán, en Cajamarca, en el año 1892. Sin embargo, su destino y su corazón permanecerían para siempre a Trujillo, ciudad a la que llegó siendo muy joven. El Perú, desde inicios del siglo XX, era un país marcado por las cicatrices de la posguerra, la desigualdad social y la rígida estructura mental heredada de la colonia. En este escenario de cambio y tensión, Orrego no se conformó con ser un espectador pasivo. Desde sus años escolares en el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, mostró una curiosidad intelectual insaciable. Se dio cuenta rápidamente de que el país necesitaba una profunda renovación moral, cultural y política. A través de sus primeros escritos, Orrego empezó a cuestionar las verdades absolutas de su tiempo. Su juventud coincidió con una época de revoluciones en el mundo y de intensos debates sobre el rumbo que debía tomar el Perú. Así, con una pluma afilada y una mente brillante, se preparaba para convertirse no solo en un intelectual académico, sino en el guía espiritual de toda una generación que anhelaba la justicia y la libertad. Conozcamos hoy el viaje de este hombre que enseñó a toda una nación a pensar con cabeza propia. Para Antenor Orrego, las ideas no debían quedarse encerradas en las aulas universitarias o en bibliotecas polvorientas. Debían salir a la calle, provocar el debate y despertar la conciencia del pueblo. Por eso encontró el periodismo su mejor trinchera de lucha a través de diarios emblemáticos como La Reforma y de manera muy especial El Norte, diario que fundó y dirigió en Trujillo. Orrego revolucionó la prensa de su época. El periodismo de Orrego no era meramente informativo o comercial, era un periodismo doctrinario, pedagógico y combativo. En sus editoriales analizaba con rigurosidad los problemas sociales de los trabajadores. Denunciaba los abusos de los grandes terratenientes de la costa norte y abrió un espacio sin precedentes para la difusión del arte y la literatura de vanguardia. En las páginas de sus periódicos, Orrego demostró que escribir es un acto de inmensa responsabilidad social. Él creía que el periodista debía ser un educador de las masas y un defensor de la verdad. A pesar de la censura, las persecuciones y las clausuras que sufrió a lo largo de su vida, jamás silenció su voz. Su legado periodístico nos recuerda que la prensa libre es un pilar fundamental para construir una sociedad consciente y verdaderamente democrática. Ningún fenómeno cultural en el norte peruano ha tenido la trascendencia del Grupo Norte, conocido inicialmente como la Bohemia de Trujillo. En el centro de esta constelación de mentes brillantes se encontraba Antenor Orrego como su líder natural, su mentor y su orientador estético. En este grupo, que se reunía entre 1915 y 1923, no era simplemente una tertulia de amigos que compartían cafés, era un laboratorio de ideas revolucionarias. Junto a figuras de la talla de Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonia de la Torre y Francisco Sandoval, Orrego impulsó un movimiento que rompió con el academismo tradicional y el conservadurismo literario. Ellos mayormente buscaban un arte auténtico que mirara hacia las raíces andinas del Perú y que al mismo tiempo dialogara con las vanguardias mundiales. Orrego era el alma del grupo, que con su paciencia característica y su profunda sabiduría escuchaba, corregía y estimulaba la creación de aquellos jóvenes.
Bajo su guía, Trujillo dejó de ser una provincia culturalmente dormida para convertirse en el epicentro de la revolución intelectual de todo el país. Entonces el Grupo Norte demostró que la descentralización de la cultura no solo era posible, sino indispensable para el despertar de la identidad peruana. Uno de los capítulos más hermosos y trascendentales en la vida de Antenor Orrego fue su profunda amistad y mentoría con el más grande poeta peruano de todos los tiempos, César Vallejo. Cuando Vallejo llegó a Trujillo, era un joven tímido, provinciano y lleno de dudas sobre su propio talento. Fue Orrego quien, con una sensibilidad y agudeza crítica fuera de lo común, reconoció de inmediato el fuego sagrado que habitaba en los versos de Vallejo. En una época donde la crítica conservadora se burlaba de la métrica y las metáforas rupturistas del poeta, Orrego se convirtió en su defensor público y en su soporte emocional. De hecho, fue Orrego quien redactó el célebre prólogo de la primera edición de Trilce, en 1922. Una obra cumbre de la poesía mundial que muchos en su momento no lograron comprender. Orrego escribió palabras que el tiempo se encargaría de confirmar con precisión matemática, al afirmar que Vallejo era el creador de una nueva escala de sensibilidad en la literatura humana. Cuando Vallejo fue encarcelado injustamente en Santiago de Chuco, Orrego no solo apoyó moralmente, sino que luchó activamente por su liberación. Esta relación nos enseña el valor de la lealtad intelectual y, como un gran maestro, tiene la capacidad de sostener y proyectar al mundo la genialidad de su discípulo. El pensamiento filosófico de Antenor Orrego es de una riqueza extraordinaria y se anticipó por décadas a corrientes filosóficas contemporáneas. Para Orrego no entendía la filosofía como un mero ejercicio de lógica fría o especulación abstracta, sino que para él la filosofía era vida, intuición y acción creadora. Él estaba profundamente influenciado por el vitalismo y por la necesidad de descifrar el sentido de la existencia humana desde nuestra propia realidad geográfica e histórica. Para Orrego, criticar con dureza el colacionismo mental que sufríamos los de América Latina sostenía que habíamos vivido imitando de manera ciega las corrientes del pensamiento europeo, los que nos convertía en simples caricaturas culturales. Acá, por su propuesta, que era bastante clara, debíamos desarrollar una filosofía propia, nacida de nuestras propias vivencias, dolores y esperanzas. Orrego, en sus obras estéticas, argumentaba que el arte y la poesía eran las herramientas más elevadas del conocimiento humano, superiores incluso a la ciencia racionalista, porque permitían conectar directamente con el misterio de la vida y el universo. Para Orrego, el verdadero filósofo y el verdadero artista deberían ser los creadores de mundos nuevos, asumiendo la tarea ética de transformar la realidad y elevar la condición espiritual de sus propios pueblos. Llegamos ahora al corazón político y sociológico del pensamiento de Orrego. Su célebre teoría del pueblo continente, plasmada en su obra cumbre del mismo nombre, publicada en el año 1939. En este libro fundamental, Orrego sostiene que los países de América Latina, debido a nuestra historia compartida, nuestro mestizaje cultural y nuestra geografía, no somos simplemente un conjunto de repúblicas aisladas, sino que constituimos una sola gran unidad orgánica. Orrego advertía que, si las naciones latinoamericanas continuaban viviendo de espaldas las unas de las otras, atomizadas por nacionalismos egoístas, estaríamos condenadas a ser colonias económicas y políticas de las grandes potencias imperiales. La única vía para nuestra verdadera independencia y desarrollo era la integración económica, política y cultural. El concepto de pueblo continente no era una utopía romántica, era un proyecto geopolítico sumamente pragmático. Orrego visualizaba a una América Latina unida, capaz de negociar de igual a igual en el escenario internacional y de aportar al mundo una nueva civilización basada en la solidaridad, la justicia social y el humanismo. Su mensaje sigue siendo un llamado urgente a la unidad de nuestros pueblos en el pleno siglo XXI.
La coherencia de Antenor Orrego se demostró en que nunca separó el pensamiento de la acción. Su compromiso con el cambio social lo llevó a la arena política activa. Fue uno de los fundadores intelectuales del aprismo y un estrecho colaborador de Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta militancia y su defecto inquebrantable de la democracia le costaron muy caro. Sufrió persecución política, largos periodos de prisión y el destierro, dolores que soportó con una dignidad inquebrantable. Su labor en el ámbito educativo fue igualmente brillante. En 1946 fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Durante su gestión, Orrego se propuso transformar la universidad en una institución democrática, abierta al pueblo y comprometida con el desarrollo de la región. Impulsó con fuerzas la extensión universitaria, llevando la cultura fuera de los muros de la academia para poder compartirla con obreros y campesinos. Para Orrego, la educación no era un privilegio para obtener un título y ascender socialmente. La educación era la herramienta de liberación definitiva de las mentes. Buscaba formar no solo profesionales competentes en lo técnico, sino ciudadanos con una profunda sensibilidad social y un alto sentido del deber ético con su patria. Antenor Orrego falleció en Lima en 1960, pero su partida física no extinguió, ni mucho menos la fuerza de su pensamiento. Hoy, su nombre no solo adorna universidades y avenidas, sino que su legado vive en cada estudiante y ciudadano que se atreve a pensar críticamente sobre nuestro presente y nuestro futuro. En un mundo globalizado y complejo, las preguntas que se hizo Orrego siguen vigentes. ¿Quiénes somos como latinoamericanos? ¿Cómo podemos construir una sociedad verdaderamente justa? ¿Cómo logramos una educación que nos libere en un lugar de adoctrinarnos? Su respuesta sigue resonando con fuerza. A través de la autenticidad, la solidaridad y la creación de un camino propio, recordar a Antenor Orrego no es solo rendir homenaje a un personaje del pasado, es asumir la responsabilidad de continuar con su obra inacabada. Nos toca a nosotros, las nuevas generaciones, ser esos creadores que él tanto esperaba, construyendo con nuestras propias manos ese Perú y esa América Latina integrada, culta y libre, con la que él siempre soñó. Que su ejemplo sea el faro que guíe nuestras acciones diarias.